A ver, las elecciones legislativas de 2026 en Colombia, bueno, le dieron la vuelta a todo. Pero lo más interesante, lo que de verdad llama la atención, no es tanto quién ganó, sino la lista, la larguísima lista de quienes perdieron. Así que sí, vamos a meternos de lleno en este fenómeno. Y para entenderlo, hay una palabra clave en la jerga política de Colombia que lo explica todo: quemados. Ojo, que no es un accidente, ¿eh? Es un auténtico veredicto de las urnas. Es lo que se dice cuando esas figuras que parecían, bueno, intocables, sean un batacazo tremendo. Y es que en 2026 la lista de quemados fue, más larga que nunca. Claro, la pregunta cae por su propio peso. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que nombres que llevamos viendo en los titulares años y años, o que tienen millones de seguidores en redes, se queden sin los votos? Pues justo eso es lo que vamos a intentar desentrañar ahora mismo. Bueno, vamos a empezar por los peces gordos, ¿no? La llamada vieja guardia. Esos nombres que parecía que tenían un escaño fijo, casi vitalicio, en el Congreso de Colombia. Pues bien, para ellos, estas elecciones fueron un auténtico terremoto. Y si hablamos de terremotos, la ficha de dominó más grande en caer fue, sin duda alguna, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de una figura central de la política colombiana durante más de 20 años, y de repente su nombre en la papeleta ya no era garantía de nada. No fue suficiente. Esto desde luego ya nos da una pista muy potente del cambio que se estaba cociendo. Pero ojo, que Oribe no fue el único. Y lo verdaderamente interesante aquí es la variedad, ¿eh? Miren los nombres. Desde Jorge Enrique Robledo, que hace 8 años, fue uno de los senadores más votados del país, hasta figuras clave de la Alianza Verde como Angélica Lozano y Catherine Miranda. Y por supuesto, veteranos como Lucho Garzón o José David Neim. Vamos, que la sacudida fue general, afectó a todo el espectro político tradicional, sin distinción. Y claro, como siempre pasa en política, el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta. Para muchos de estos candidatos, tener un historial, digamos, complicado, se convirtió en una carga imposible de llevar. Quedó demostrado que la memoria de los votantes a veces es mucho más larga de lo que algunos políticos se piensan. Fíjense, aquí se ve perfectamente. Hubo casos clarísimos que demuestran que el pasado, al final, sí que pasa factura. Tenemos a Richard Aguilar, el exgobernador, con esas acusaciones tan serias de compra de votos. O León Freddy Muñoz, que su paso como embajador fue, bueno, un escándalo tras otro. Luego está el caso de Lina Garrido, que se hizo famosa en redes por sus insultos y comentarios fuera de tono, y claro, descubrió que esa notoriedad no es lo mismo que tener apoyo en las urnas. Y por último, Olga Milena Flores, a quien su relación familiar con un político condenado por corrupción, pues le pesó demasiado. El mensaje de los votantes en todos estos casos fue alto y claro. Vale, ahora vamos con otro grupo de quemados que es fascinante, el de las celebridades. Toda esa gente que pensó que su fama, ya sea en el deporte, en la tele o en las redes sociales, era como un billete de primera clase directo al Congreso. Pues se llevaron una sorpresa. Descubrieron por las malas que un like no es lo mismo que un voto en la urna. A ver, miren esta tabla, porque los números son demoledores. Es que es increíble. Felipe Saruma, más de 11 millones de seguidores en TikTok. Una auténtica barbaridad. Resultado, poco más de 44.000 votos. O el caso de Pechi Players, con más de 650.000 seguidores, que apenas superó los 22.000. La desconexión entre la fama en Internet y la capacidad de movilizar a la gente para que vote es, bueno, es brutal. Y que nadie piense que esto fue cosa de un par de influencers y ya está. ¿Qué va? La ola de quemados famosos se llevó por delante a gente de un montón de campos. De verdad, desde el periodismo deportivo hasta la alta cocina. Es que la lista es interminable. El famoso narrador, el cantante del gol, se quedó en apenas 6.000 votos. El caricaturista matador estaba tan abajo en la lista de su partido que era imposible. La chef Leonor Espinosa, una eminencia a nivel mundial, tampoco consiguió el escaño. Incluso un perfil tan polémico y con tanta presencia en redes como Miguel Polo Polo perdió su puesto. La lección aquí parece bastante clara. La fama te pone en el papa, sí, pero eso no te da credibilidad política de la noche a la mañana. Muy bien, ya hemos visto el qué ha pasado y a quién le ha pasado. Ahora toca ir a lo importante, el por qué. Porque más allá de cada historia individual, de cada candidato, hubo una razón de fondo casi matemática que explica este batacazo generalizado. Y aquí está la clave de todo. Resulta que dos grandes bloques políticos, el Pacto Histórico por un lado y el Centro Democrático por el otro, se comieron una parte, pero gigantesca, del pastel electoral. Y claro, la metáfora es sencilla. Cuando los dos más grandes se lo llevan casi todo, para el resto solo quedan las migas. Este gráfico
lo visualiza perfectamente. Se ve clarísimo cómo el pacto histórico y el Centro Democrático acumularon un porcentaje altísimo de verdad de los votos para el Senado. ¿Qué provocó esto? Pues que todos los demás partidos, incluso los que considerábamos medianos o tradicionales, se encontraron peleando por una porción muchísimo más pequeña de los votantes. Y claro, esto tiene una consecuencia matemática, directa. Al haber esta concentración tan bestia de votos, la famosa cifra repartidora, que es, para entendernos, el número mínimo de votos que necesitas para pillar un escaño, pues se disparó. Se puso por las nubes. De repente, entrar en el Congreso era muchísimo más caro en votos. Y para la mayoría fue una cifra sencillamente inalcanzable. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? Pues con un Congreso muy distinto al que conocíamos, un mapa político totalmente nuevo y sobre todo con un debate nacional abierto en canal sobre qué significa a día de hoy ser un representante público. Lo que es innegable es que el resultado para el periodo 2026-2030 es un antes y un después. La simple ausencia de todos esos nombres que veíamos una y otra vez marca el fin de una era. Y por supuesto el comienzo de otra, una con caras nuevas y casi seguro con unas dinámicas de poder completamente diferentes en el Congreso. Y como era de esperar, la reacción en la calle y en Internet fue tremenda. El término quemados explotó en las redes sociales. Se convirtió en trending topic durante días con una avalancha de memes, de comentarios, de análisis, lo que demuestra hasta qué punto este terremoto político caló en toda la sociedad colombiana. Y con esto cerramos, pero lo hacemos con una pregunta que se queda ahí, flotando en el ambiente. Si ya no vale ni tener un apellido con solera, de toda la vida, ni tener millones de seguidores en redes, entonces, ¿cuál es la nueva fórmula para ganar unas elecciones en Colombia? Esa es la gran pregunta que, sin lugar a dudas, va a marcar la política del país en los próximos años.